Muy bien. A ver, más juntitos los dos. Muy bien. A la señora lo toma del brazo al caballero. Muy bien, así el caballero un poquito más abajo. Ahí, perfecto. Una sonrisita. Digan whisky. Whisky. Hoy corté una flor. Bueno, ¿qué tal, amigos del Cineclub? Estamos acá en otro pasaje del Cineclub de Cinescopia. En este caso vamos a estar hablando de Whisky, la película uruguaya, por eso me pongo yo a tono con el país donde estoy. La película uruguaya del año 2004 de Revela y Stoll. Pero no estoy hablando sola, sino que tenemos dos valientes que decidieron venir un poco a comentar acerca de la película. Así que estoy muy bien acompañada por José Roberto y por Uriel. ¿Cómo andan? Bien, bien, vale. No, no se trata de valentía porque en el momento en que se dice vamos a hablar de whisky es saltar, dar un paso enfrente y decir yo quiero hablar de esta película porque pocas veces, al menos aquí tenemos la oportunidad de hablar del cine latinoamericano, del buen cine latinoamericano y sobre todo de esta película que es una maravilla tanto a nivel emocional como a nivel técnico y pues todo lo que te deja, ¿no? Para poder discutirla. Entonces, más que valientes, fuimos los primeros que saltamos a enfrente a decir, yo le quiero ganar el lugar a mis demás compañeros para hablar de esta joya que es whisky. Porque además con esto también damos inicio al Cine Club del regalo de Navidad. Digamos que es comodín, carta libre de parte de nosotros los miembros de Cinescopia. Elegir una película de nuestro gusto para invitarlos a ustedes a buscarla, a verla, a comprarla, ya saben, y disfrutar más de este cine. Y qué curioso en este caso, que también somos dos hombres y una mujer. Yo quiero ser Jacob. Yo creo Yo que ahí no tengo elección. Yo ahí no tengo elección. Pero la verdad que sí, incluso también digo, más allá de que es el regalo de Navidad y todo, y me parece genial, cumple 20 años la película. Y acá en Uruguay se están haciendo muchas cosas, digo, al respecto, de volver a verla y demás, porque, bueno, el cine uruguayo lamentablemente no atraviesa siempre por los mejores momentos. En este caso incluso tampoco, digo, en definitiva, bueno, retiramos nuestra candidatura a los premios Oscar por unos temas lamentablemente burocráticos que tienen que ver con el presidente del Instituto del Cine transformado, siendo uno de los codirectores. Entonces, bueno, ahí se hace, parecemos Francia con Anatomía de una caída, quien nos ve, pero la versión uruguaya. Pero por suerte, bueno, tenemos a Whisky, que lamentablemente no consiguió en su momento nominación tampoco al Oscar, pero sí, digo, es una película que la queremos mucho. En específico, digo, comentamos algunas cositas, así al pasar de un poco de la sinopsis. Bueno, la dirección es Juan Pablo de Revela y Pablo Stoll, muy conocidos en ese intento de nuevo cine en los años 2000 de acá de Uruguay. Tienen otra película muy famosa que se llama 25 Watts y después, bueno, quisieron hacer otra última colaboración, su tercera colaboración. Lamentablemente no terminó sucediendo porque uno de los directores, bueno, lamentablemente se quitó la vida. Sí, pero igual la película, digo, se concretó y en definitiva tiene un poco su esencia y son considerados un poco los maestros de ese cine muy, muy identitario, porque no sé ustedes qué opinan, pero eso mismo, digo, es una película que me parece que para quien la ve desde afuera tiene mucha identidad uruguaya. Yo digo, volver a verla, para mí que siempre trato de volver a verla, tiene mucha valentía. Pero básicamente la historia es, digo, un fabricante de calcetines que se llama Jacobo Kohler, que está interpretado por un actor que en realidad era uruguayo-español, Andrés Pasos, que en el primer aniversario de la muerte de su madre va a recibir la visita de su hermano Germán, que vive en Brasil, interpretado por Jorge Bolani. Y en ese medio de recibirlo, de quien hace tiempo que no lo ve y que también está la cuestión de llevarse un poco mal con ese duelo de la madre, pero al mismo tiempo, digo, con un poco el enfrentamiento entre los hermanos de uno de que se fue hacia el extranjero y le fue mejor, lo que decide hacer Jacobo es contratar en definitiva a una de sus mejores empleadas, que es Marta, interpretada por Mireya Pascual, y hacerla pasar por su esposa. Y ahí se transforma un poco en un triángulo amoroso entre los sentimientos de la rivalidad de los hermanos, lo que obviamente está sintiendo Marta en esa posición jugando. Y se da, me parece, un juego bastante interesante, que era un poco lo que decía José Roberto. Es una joya porque tiene muchos silencios, muchos espacios, pero tiene mucha cosa ya les digo, de identidad uruguaya. No sé ustedes lo que captan, digo, más que nada, digo, desde afuera, pues somos sí todos latinos, pero latinos, digo,
con una percepción distinta, que a veces el uruguayo es muy gris, es muy lineal. Nosotros ya estamos acostumbrados, pero me imagino que ustedes lo ven distinto. No sé, voy a tomar la palabra, qué tanto realmente es de la personalidad uruguaya como, pues yo me iría por otro lado. Hay una universalidad completa en la forma de plantear esta historia, no solo por la historia per se y lo que te va contando, sino porque el tema de las personalidades, creo que encuentras muchas similitudes también con personas de otras latitudes. O sea, obviamente tú siendo uruguaya conoces mucho mejor a cómo es su personalidad, pero te lo puedo decir desde fuera. Hay muchos ecos, por ejemplo, a personajes del cine de Kaurismäki, del cine de Jarmusch, de muchas otras películas, incluso hasta de los Coen en algún momento dado, que, que podemos encontrar en distintas latitudes y que no va más allá de decir esto es típico uruguayo. Quizás las menciones que puedan hacer de la relación incluso hacia con Brasil, hacia con otros países, Chile mismo, que es mencionado ahí en la película, pero en general creo que algo de lo rico que tiene es la universalidad, ¿no? La forma de reflejar esos personajes que se han vuelto o envuelto en una rutina, en una forma de vivir la vida, de pensar la vida, de actuar, de abrir diariamente el negocio de una forma, de encender las máquinas de alguna manera. Sobre todo, quizás hablando de la personalidad uruguaya, algo que me llama la atención es que tú decías de empresa de calcetines que tiene Jacobo. Realmente sí es una empresa, pero estamos hablando de 3 empleadas. Al Claro, menos pero no, es no. la típica empresa uruguaya, es la típica empresa uruguaya que son muy negocio familiar, pero ellos ya te dicen somos empresarios. Y vos decís, Uh-huh. pero ¿qué clase de empresa? Que lo ve de afuera es como, sos vos, tu hermano y la vecina que viene a trabajar y se acabó. Claro, o sea, no le restas el mérito, no le restas obviamente lo que implica No, no. para de empleo, de trabajos y todo, pero yo creo que eso sí es algo como el microcosmos, ¿no? De lo que es para nosotros, sobre cómo vemos Uruguay, que es un país pequeño, que es un país pero que a pesar de tener una poca población, una poca, digamos, extensión territorial, siempre la gente que es ahí da lo mejor de sí, ¿no? Da lo mejor Ujú. de sí y puede trascender y puede hacer muchas cosas más que países que somos enormes, ¿no? Como el caso de México en comparación o el mismo Brasil. O sea, si lo llevamos, y perdón la comparativa, a un ámbito hasta futbolístico o deportivo, pues vemos, oye, con cuánta gente pueden hacer, con cuánta poca gente pueden hacer mucho. Y eso creo que se refleja Ujú. en este tema de la industria o de la empresa. Pero lo interesante, por ejemplo, más allá de decir de sus 3 empleadas con quien tiene más cercanías con Marta, es que se nota que con Marta tiene una relación de hace años, ¿no? Que es la que siempre está atrás, la que siempre le lleva el té, la que siempre está preocupada por llegar antes que él, que Jacobo a trabajar, por estar ahí. Y creo que eso es lo bonito de la película, que te vas llevando por la relación y te va diciendo hasta qué punto se puede extralimitar esta relación laboral a decir, como cualquier otra transacción, de decir, te vas a mi casa y vas a fingir ser mi esposa y ni siquiera nos detenemos a hablar de los pormenores, salvo oye, sería una buena idea que hubiera una foto, ¿no? Simplemente Bueno, Sí, es, sí, sí. es que eso es más por una corriente que se le denomina minimalista, que es básicamente pocos elementos en pantalla, una puesta en escena simplista, pocos personajes, el uso del silencio principalmente para poder comunicar las emociones, que esto es muy común, dijeron en Naki Kaurismäki, y también yo agregaría a la directora belga Chantal Akerman, que una de sus características era sus tomas fijas largas de hasta 10 minutos de duración, que gracias a Dios aquí no llegan a esos extremos, pero sí se nota mucho esa intención de querer comunicar a través de la mirada, de los gestos, de ciertas acciones como servir una taza de mate, o cómo mover un imán del refrigerador, o la música que se escucha en el fondo. O sea, es muy diferente. No puedo decir que sea para todos porque da esa sensación de que no está pasando nada, pero sí es ya una alternativa a lo que se suele hacer. Sí, sí. Yo estoy tal cual con eso que dice Uriel de un poco de lo que seas de Chantal Ackerman,
de que esos planos, digo, que ahora incluso se ha vuelto, digo, uno está viendo, digo, cómo los cinéfilos están como retomando, digo, el cine de ella, de esa cuestión de tal cual esos planos donde a veces la persona en el costado está sucediendo la acción más cotidiana y repetitiva y te la dejan en el tiempo, que hay, incluso creo que con Marta se repite mucho también. Digo, en especial esas últimas escenas de ella ir sentada, mirando, simplemente, digo, estar observando, que creo que juega muy bien con eso mismo, con esa cuestión de que es también el único personaje femenino que hay, y es el personaje que un poco va conectando absolutamente todo. Pero retomando igual una cosa que también decía José Roberto, era el tema de, yo hago la comparativa incluso con Martin McDonagh. Si uno piensa en Banshees of Inisherin, o incluso en Three Billboards, pero digo, con Banshees of Inisherin, esa cuestión, digo, de una rivalidad que no se termina del todo de entender, hasta qué punto va, y que en parte desencadena toda una acción bastante, digo, bastante normal, porque es algo que cotidiano, que podría perfectamente pasar, las relaciones entre hermanos de acá que se plantea, pero totalmente, digo, desconectada, digo, de un poco de eso que una vez viene a ver en el cine, de quiero cosas inmediatas y cosas que exploten, y es un cine totalmente distinto. Pero digo, me parece, digo, de nuevo, digo, más allá, digo, que yo lo siento obviamente porque es el cine nuestro y me parece que es un buen estandarte, pero tiene, digo, esas cositas, esos detalles que a veces uno se queda como reflexionando y pensando de lo que está pasando. No sé, incluso, por ejemplo, de los personajes, digo, si quieren entrar a comentar, digo, alguno que les llame más poderosamente la atención. Estábamos haciendo el juego fuera de si tuviéramos que elegir quién de nosotros podría ser. Eh, Digo, creo que todos tienen, digo, momentos, digo, aunque sean muy cortitos, que son bastante interesantes de cómo van plasmando su personalidad. A ver, partimos de algo. Lo bonito de esta película, dentro de todo, es esta introspección que se puede lograr a través de las tomas, a través de los silencios, a través de las miradas. Y creo que los tres personajes tienen una fuerza bastante importante, ¿no? O sea, el tema de poder reflejar este recelo que existe por el éxito que pueda tener uno, cómo ve incluso el hermano, Herman, cuando llega, cómo está el taller, las maquinarias que están utilizando, de alguna forma los consejos que le quiere o le puede dar a su hermano Jacobo, y cómo él lo recibe, ¿no? ¿Pero por qué? Porque sabes, o vas entendiendo, sin necesidad de decirlo mucho, vas entendiendo que atrás hay un contexto mucho más amplio, ¿no? Que viene desde el tema fútbol, por ejemplo, que también se menciona, hasta el tema de la relación con el padre, y obviamente qué vino después, qué vino con la enfermedad de la madre, dónde está el recelo, pues sí, entre hermanos por lo que se hizo o dejó de hacer, ¿no? Entiendes que el hecho de que la fábrica de Jacobo esté un tanto más arcaica, más antigua, con mecanismos o con maquinaria más obsoleta, pues obedece tanto a una forma de ver de él el negocio como algo que tiene que ser conservador, que tiene que ir en la misma línea para poder seguir adelante y tiene que ser estable, a, por otro lado, también el hecho de no tener quizás el mismo recurso con el que al parecer sí contó Herman para poder hacer la misma fábrica, pero en Brasil, y producir incluso modelos más novedosos, ¿no? De calcetines o con más diseño, con más colores, con algo internacionalizándose, porque él se exporta, él se utiliza el Mercosur, pero ves las razones. Que en aquel entonces todavía parecía funcionar. Exacto, pero hay razones detrás, hay razones de por medio. A mí los tres personajes me parecen de un nivel introspectivo y un nivel emocional fuerte, o sea, están bien escritos, están bien plasmados, bien actuados, también podemos decirlo. Si la pregunta es con cuál de los dos, o los tres en este caso, me podré identificar o me gusta más, yo siento que hay mucho en la forma extrovertida de Herman, que esconde mucho más que los silencios de Jacobo. ¿Por qué? Porque por más que estemos hablando de un matrimonio feliz que tiene él, las hijas que va presumiendo con las fotos, realmente salvo una conversación telefónica en la cual se le están reclamando ciertas cosas, no sabemos más de ellos. Y se permite incluso no enamorarse, pero sí jugar a sentir algo con Marta, ¿no? Se permite salir, buscar, entrar a la piscina, tratar de jugar, tratar de cantar, tratar de hacer varias cosas que quizás en su propia vida de vuelta en el país donde ahora reside, no las tiene.
Y eso te lo Ujú. dan a entender, te lo dan a entender a través de esas acciones, no tanto que lo sepas o que él lo externe. Entonces te digo, esta parte extrovertida de Herman me parece más intrigante que los silencios de Jacobo, que son también por demás interesantes, importantes. Y que hablar del personaje de Marta, que también es más intrigante, más interesante de lo que a simple vista puede llegar a ser, ¿no? Ya hablaremos del final, porque sí hay que hablar del final, aunque sea un spoiler, porque da pie a muchas interpretaciones tan ricas y tan interesantes que creo que hace que el personaje de Marta sea justamente ese alfil que sirve para unir y para volver a desunir a los hermanos, ¿no? Sí. Para mí, pues sí, yo sí me identifico más con Jacobo por esa introversión propia mía y sobre todo que eh, hay gente que le cuesta mucho expresarse más que nada, así que es mucho de mirar con los ojos, estar practicando frente al espejo sonrisas, es tratar de comunicar con todo. Y eso incluso también se denota con el trasfondo que se le da, que sabemos que parte de por qué Herman logró ese éxito internacional es porque Jacobo tuvo que sacrificar su vida personal y también su vida profesional cuidando a su madre, que sabemos que aquí no se tienen los mismos recursos que en Estados Unidos o en Europa, que ahí se tienen sus propias casas de retiro para cuidar al anciano. Aquí no, aquí es lo cuidas hasta que se muera. Y esto también denota un estancamiento, un tira y afloja por parte del cuidador, porque es básicamente sacrificar parte de tu vida por alguien que pues sí, te ha cuidado mucho, pero por más que se agradece ese lazo, también sí es necesario poner un alto, pero aunque sabemos que aquí es más difícil porque el latinoamericano es muy sentimental o muy apegado a eso, y vemos también que es incluso su propio trabajo es una extensión de eso. Los calcetines tienen que ir en parejas. Así que de cierta manera, el que él le falte, digamos, su otra mitad, dice mucho. Porque cuando va también con Marta para hacer esta propuesta, es como tratar de tener unida esa mitad que le falta. Que se puede intuir mucho de que tiene un apego más fuerte con ella y que ella, digamos, sí está dispuesta a seguirle el juego, pero deja mucho que pensar. Sí, a mí me... Vos sabés que eso ahora que digo, me parece súper interesante ver esas cosas, digo, de las brechas, digo, a veces incluso, digo, siempre se dice que Latinoamérica es el continente más desigual, pero al mismo tiempo que tenemos tantas cosas. Sabés que acá las casas de salud que se le denominan son comunes. El tema es, digo, la película fue hecha hace 20 años. En el 2004 Uruguay estaba saliendo recién, digo, incluso, digo, el guión obviamente es un poco anterior, estaba recién saliendo como de la crisis más grande, la última crisis más grande, que derivó incluso que ahí pasara la ola del progresismo que gobernó el país durante 15 años y ahora, a partir de 2025, va a volver. Entonces, claro, era como que había muchas cosas donde uno se identificaba con lo que antiguamente acá a Uruguay se le denominaba la Suiza de América, que eran esas cosas, digo, muy de Europa, que se habían tomado y que en definitiva, digo, un poco hacía caminar hacia el estado de bienestar, que estaban totalmente perdidas, o sea, no existía. Y uno piensa, digo, sí, pero me parece que lo que tiene también de súper interesante, y era una cosa que decía Uriel, es incluso la propia manera de ser de ellos. Son una familia, son, hijos de judíos. Que básicamente, digo, acá el judío no es tampoco muy común, o sea, la colectividad judía no es mucha, pero usualmente, digo, están como muy afincados a eso, a las cuestiones más bien de comercio, de empresario, de ese tipo de empresario que también decía José Roberto, que es muy chiquito para acá, pero hay una película argentina también muy buena que se llama El abrazo partido, que es con Daniel Hendler, que incluso es uno de los personajes que sale, no sale, digo, ese matrimonio joven que juguetean después en la piscina, que es con Daniel Hendler, es una película argentina, que habla también de eso, de ese típico familia judía que es al mejor estilo Mi Gran Casamiento griego, muy metódica, muy de que tenés que ver, que velar por la familia y demás, pero que es totalmente distinto. Y después ustedes comentaban eso de Marta, que para mí es como el personaje, digo, muy bisagra, porque es el personaje que perfectamente puede conectar con los dos.
no sé, digo, eso mismo, digo, esa cuestión de la soledad, es tan introvertida como extrovertida cuando se le da el permiso. Yo preguntaría, ¿es introvertida por naturaleza o es que no se ha permitido ser extrovertida y se lo está permitiendo poco a poco con este viaje, con esta relación que va teniendo con Herman? Pero empiezas a pensar, ¿por qué entonces toda su vida ha vivido pues como la ha vivido, ¿no? O sea, como una persona, digámoslo, gris de alguna forma o introvertida, pero también te da pie a pensar por qué acepta la propuesta de Jacobo. ¿Hay algún tipo de enamoramiento? ¿No lo hay? Porque también puede llegar después con Herman a mover ese piso que bien a bien ha tenido, ¿no? O sea, que esa costumbre, ese pues sí, día a día con el cual va viviendo y que le va generando ese apego con Jacobo, pero que al momento de decir vamos a fingir ser esposos, quizás ella esperaría un poquito más de contacto, un poquito más de cariño, un poquito más de atención, y si bien la tiene, eh, choca justamente con lo que ella misma va buscando de cercanía. O sea, el momento en que ves que las camas están juntas y que, ¿por qué? Porque ella las ha juntado, ¿no? Ujú. Pero llega el personaje de Jacobo y les da la separación a las dos camas, va al hotel y dice si el cuarto matrimonial no puede tener camas separadas, porque no hablas necesariamente de que no haya un cariño por parte de Jacobo hacia Marta, creo que lo hay, pero lo hay en el sentido de cómo expresa el cariño Jacobo, que es seguir el día a día eh, inamovible, sin grandes cambios, o sea, la rutina para él es algo importante porque hablamos de tres soledades, ¿eh? O sea, que hablamos de tres soledades distintas, pero cuando dos soledades se llegan a acompañar, puede ser a veces a fuerza del uso de la costumbre. Y entonces Marta al descubrir justamente que no hay esa afinidad que ella estaba pensando o que siente de alguna manera el rechazo de Jacobo en algunos momentos, es cuando empieza a acercarse a Herman. O sea, no es que sea algo que tenga dentro Marta y que se le está permitiendo salir, es que lo está haciendo también, creo que yo, desde el dolor de no sentir por lo menos esa pequeña caricia, esa cercanía. Lo ves cuando se están tomando la foto, ¿no? Cuando están tomando la foto, ella trata de abrazarlo y él, en el momento en que se ha tomado la foto, Y es él. Ujú. para atrás. Entonces, desde su perspectiva, es decir, estoy cediendo a estar día con día contigo, llevarte el té todos los días, llevarte la fábrica todos los días, porque ella es la que la lleva, y en el momento, incluso cediendo ahora en algo tan fuerte como fingirme tu esposa, pero si estoy recibiendo esa respuesta, ¿qué es lo que pasa? Cualquier persona, no digo las mujeres o no, cualquier persona siente ese rechazo, voltea y si lo que tienes al lado es alguien que parece darte algo de cariño, con ese personaje extrovertido que es Herman, con ese ser más cálido, ser más cercano, se- ella se voltea hacia él, al punto que sucede lo de la visita a su cuarto a la mitad de la noche. ¿Por qué? Porque ha encontrado que Jacobo ni siquiera va a dormir con ella. Ya no digamos acostarse en el sentido sexual con No, ella, no, no, sino, no comparte, sí, sí. sino simplemente compartir la cama con ella. Entonces ahí es No, donde lo viene que vos tenés. y es voltear hacia este personaje Herman, que es el único que pareciera darle la mano en algún momento. Entonces, ella que está buscando ese pequeño roce, esa pequeña cercanía, termina por volcarse hacia él. Bueno, es que Sí. eso es más porque a Jacobo esto es básicamente una tarea, porque lo deja muy claro, para él es de nada más es la visita de fin de semana, lo atiendo, hablamos un poco, hablamos contentos y todos contentos nos vamos, o sea, ya acaba el fin de semana y ya que se vaya, y porque se nota mucho el rencor guardado que le tiene Jacobo a Herman por todo el cuidado de la madre. Por eso también él se siente muy aislado. Él no tiene esa forma ni para poder expresarlo, ni para poder permitirse que compañía, porque tiene la dificultad de que está todavía muy anclado al pasado, porque a él en realidad no le importa la visita de Germán, no le importa que su hermano lo visite, es nada más una tarea y ya.
No. Incluso eso se ve en la escena de la piscina que todos están de fiesta, todos están jugando, todos están buscando el arete y él está dormido en la cama porque él en realidad no quiere estar ahí. Pero vemos, pero Marta, para ella, al ver quizás esta oportunidad para explorarse nuevas cosas, no duda en aceptarlo, no duda en experimentar, digamos, vivir. Por eso es que ella no acepta, más bien acepta de inmediato la invitación de Herman a que se vayan a Piriápolis, que ahí la fotografía hace un muy buen trabajo porque los planos generales son iluminados, pero son vacíos, casi no hay gente. Y cuando no hay luz, sí se nota ya más la claustrofobia. Que una pregunta a Valentina, ¿realmente Piriápolis se ve así de feo como lo ven en la película? O sea, la playa vacía, el hotel sin clientes, el casino sin gente apostando, ¿neta sí se ve de feo? Vos sabés que voy a decir, y parece que no estoy contribuyendo en nada al turismo. Piriápolis es uno de los. Digo, Piriápolis está en el departamento de Maldonado, que es donde está Punta del Este, y es como el segundo lugar más turístico, digo, porque como cuando uno no quiere ver tanta gente como se ve. Pero el tema es que esos lugares, digo, del interior, ahora está emergiendo, digo, más un turismo de invierno. Pero lo que ellos te presentan es claramente un julio-agosto, que mientras para ustedes es el boom, para nosotros son los meses más deprimentes. Entonces, literalmente no hay nadie. O sea, así como se ve, literalmente es así. Encima, claramente está retratado en unos días de los más grises, con 90% de humedad. Entonces, uno lo ve y para mí es la imagen más Uruguay que hay. Pero voy de nuevo, también digo, es ese juego que me parece increíble 20 años después que se vea tan así, de cómo era el Uruguay en ese momento y cómo hoy en día sigue conservando. Pero increíblemente ustedes dicen lo feo que se ve. Hoy en día está atestado de gente igual, porque la gente busca eso, es como una X tranquilidad. Pero igual sí, Piriápolis lo que tiene incluso es como muy todavía quedado en el tiempo, de muy ser conservar tipo ese Montevideo que no es el Montevideo colonial, pero es un Montevideo muy clásico de los años 50, de ese tipo de elite que se quedó ya atrás, pero igual digo, esos balnearios siguen existiendo así. Entonces incluso es muy paradójico que digan, quiero ir a Piriápolis, la camiseta con el logo de Piriápolis. Es como que uno lo ve y dice, no hay una cosa más Uruguay. Digo, hay un subgénero que le llaman el grotesco rioplatense, que esperando la carroza, digo, insignia en eso. Y esto tiene como eso, pero una versión como un poco más chic. Digo, es un poco más llevándola, me quiero quedar con ese concepto de Chantal Akerman. Es como eso mismo, tipo Uruguay by Chantal Akerman. Pero digo, tal cual, digo un poco, digo lo que decían los dos, pero a mí me da esa sensación con Jacobo de que dentro de esa cuestión de que ellos un poco ya de per se actuaban y parecían un matrimonio, más que en realidad ella siendo, digo, quien les lleva o un aliado, una socia, lo que sea. Incluso cuando ella habla de él, no puedo dormir con el vaso, sin el vaso de agua, y él, digo, es como que se conjugan. Es como una cosa de que ella constantemente le está obviamente tirando de date cuenta, y él tal cual está para él es un trámite. Pero me parece que es una cuestión de él. Él no quiere, digo, para él, digo, él se lo figuró de esta manera y no tiene mayores expectativas porque nunca las ha tenido. Entonces, digo, como que ya se quedó en ese conformismo. Y voy a lo mismo, es una actitud también, digo, del uruguayo muy de clase media de esa época. Claro, pero hablas del tema del conformismo. Yo creo que no hay un conformismo tampoco por parte de Jacobo, y es lo que te hace esa diatriba en la película, ¿no? Es lo que te reta a pensar en el personaje, porque por un lado dices, y dice Uriel, ven esto como un trámite, ¿no? Es la visita del hermano, vamos a cumplirlo y ya. No, Jacobo lo ve como un trámite. Herman No, creo que sí lo ve como un compromiso. los dos lo ven como un compromiso y los dos lo ven como un tema de ego. Y ahí viene el tema de la lucha Sí. fraternal. Porque si bien Jacobo lo ve como un compromiso, ¿por qué no simplemente recibirlo en casa, no? ¿Por qué tener que fingir que tiene una vida con alguien más? ¿Por qué Claro, tener cumplir determinadas expectativas ante él. Exacto, o sea, él tiene que fingir que por lo menos no está tan mal. El punto es cuando van hacia el estadio y quieren pasar a ver la fábrica, ves que Jacobo está renuente a que pasen a verla, porque él sabe que la fábrica está obsoleta, está abandonada, no dejada, pero sí no es lo que podría haber sido, no ha cumplido su potencial. Y es lo que creo que el personaje de Jacobo ve en él mismo,
que no ha cumplido el potencial que tienen adelante y que le quiere demostrar al hermano que si bien podemos no estar al mismo nivel, al menos no estoy tan atrás. Y el tema de Herman es que sí también hay, sí, claro, la visita de rigor, de un trámite de que tengo que ir, pero él también va presumiéndole los logros que tiene, él también va presumiéndole a la familia, él también va presumiéndole los calcetines nuevos con nuevos diseños. Y lo único que ves, por ejemplo, en el tema de Jacobo es ver el precio, ¿no? Es decir, ¿cuántos son 9 reales? ¿No? ¿Cuánto equivale esto? Y no lo ves ni siquiera porque hay una mezquindad en el regalo por parte de Herman, sino porque siento que está tratando de ver por qué lo comercializas a ese precio, ¿no? O sea que yo creo que hay algo más tema de negocios atrás de esta pregunta que decir por qué me estás regalando algo que vale 30, 35 pesos mexicanos o tantos pesos uruguayos. O sea, no importa cuánto valga. Lo que él está viendo es por qué tu producto vale esto, ¿no? O sea, yo creo que lo están viendo de ahí. Y sí, es mucho el tema de la lucha fraternal por todo lo que ha pasado atrás, de los egos heridos, porque incluso el tema de Marta, hay un ego herido. Hay un ego herido y lo vemos en varios puntos. O sea, cuando el tema del agua, crees que pueden tener un cierto acercamiento con él bajando a comprarle la botella o algo, de inmediato se vuelve a poner la barrera. Y el problema es entonces, ¿qué es lo que busca Jacob? ¿Por qué quiere reflejar que tiene una esposa? Porque bien podría recibir a nadie, o sea, recibirlo con nadie. Recibir al hermano, decirle muy bien, vamos a cumplir con esto de la lápida y a lo que sigue. Yo te puedo responder eso. Y es A ver. porque las apariencias muchas veces importan. Porque, como dices, es pretender que todo está bien, es fingir ante los demás que no estás tan jodido como parece, que no tienes problemas mentales, no tienes problemas con la familia, no tienes problemas en el trabajo, no tienes problemas con tu salud mental. Es eso, es como dices, es creer que las cosas están mejor de lo que parece a pesar de que no lo sean, porque vamos a ser honestos, ¿cuántos de ustedes se atreverían a invitar a la gente a su casa tal y como está? Olvídense de limpiarla, de esconder los cachivaches, de tratar de arreglarla, no, que entren así como está, que los acepten tal como está, sin críticas ni nada. No, a menos de que No. haya mucha confianza, pero ojo, o sea, en teoría esa confianza se puede tener, no es lo mismo decir voy a invitar a un amigo a mi casa, va a venir mi hermano a mi casa. Y en teoría el hermano te conoce más como eres, te conoce más de que te cojeas, aunque ya obviamente está el tema de que notas que el hermano salió de alguna forma, no sé si huyendo del entorno familiar, del entorno social, pero él ha decidido hacer su vida con alguna mujer en Brasil, ¿no? Él ha decidido irse, también a lo mejor escapando, a lo mejor buscando una oportunidad más, a lo mejor buscando huir de esta rutina, de esta frialdad, intuyes incluso cómo fue el tema con la madre, ¿no? Cómo fue cuidarla hasta la muerte de ella, tener ahí la silla de ruedas, tener, no sé, o sea, este cúmulo de emociones que va generando el vivir con una persona enferma. O sea, lo puedes intuir que eran personas que no eran dados a expresar cariño y que la forma de expresarlo para también es distinta. Entonces, no sé si eso se refiere, por ejemplo, Vale, con el tema de la personalidad del uruguayo, no sé si vaya por ahí, no sé. Sí, sí. Pero hay una cuestión también ahora digo que lo que ustedes dicen, es una cuestión de estar derrotado. Digo, o sea, si uno lo piensa, digo, el otro se fue y también, digo, teniendo un negocio familiar que básicamente te estás dedicando a lo mismo y no tenés ni siquiera ningún arraigo, porque parece que efectivamente te fuiste a otro país a poner la competencia y nunca dijiste, ok, fue porque, digo, lo mamaste de un negocio tradicional, digo, nosotros decimos así, digo, en el sentido de que, tipo, o sea, se gestó porque gracias a tu negocio familiar que te potenció. No, él fue y se puso de nuevo a cero. Digo, en definitiva, una empresa que termina siendo una competencia, más allá, digo, que no pasa y no te lo figuran, digo, pero si uno lo piensa en términos, digo, al final, digo, que exporta y demás, es una competencia. Cuando tú decías, viene con la media, nosotros decimos media, los calcetines, o sea, incluso cuando le pregunta la ignorancia total de preguntarle específicamente cuánto equivale 9 reales. Y es nada, o sea, literalmente digo,
al costo de producción que uno lo piensa, que obviamente el costo que vas a tener en Brasil y lo competitivo que necesitas ser, Uruguay es excesivamente caro en comparación. Entonces también es esa cuestión de saber que él va a venir con otra vida a refregarte su vida y tú estás acá. Un poco, quiero utilizar sí, tal cual de nuevo la palabra derrotado, porque un poco se siente derrotado. De pensar, yo me quedé, porque en realidad me quedé por mis tradiciones, por mi familia, por demás, pero no logré, tú te fuiste, abandonaste todo y volvés acá básicamente a refregarme lo que hiciste. Y eso mismo que también comentabas de que Germán esconde para mí muchas cosas, porque nunca te termina de saber. Y esa cuestión de plantarte, no conocer a la familia, pero plantarte, y automáticamente ese juego que hace con Marta, decirle, fueron a tal lado, ¿alguna vez has visitado Brasil? Y que le dice, tus hijas han venido. No, dice, bueno, lo conocen por fotos, no, pero les encanta. Y es como, no, esa cuestión básicamente también de qué parte de la historia de Germán uno conoce, mientras que uno obviamente está viendo y siento que te queda cierto posicionamiento en efecto a entender a Jacobo, pero también esa cuestión de ¿por qué se fue? ¿Qué hay? Siento que, mientras Jacobo te genera más de a veces rabia de decir, intentar hacer algo por él, porque es en definitiva el que uno conoce toda la historia, de Herman no conoce toda, básicamente no conoce nada, conoce lo que él quiere que nosotros conozcamos, pero básicamente quiere porque nosotros quiere que lo conozcamos, o porque se está básicamente luchando contra el ego del que sí se quedó. Y es un juego interesante de emociones. Y el tema de Marta, volvemos a ella como la bisagra, ¿no? Como decían, como el personaje que puede unirlos, que puede de nuevo separarlos, y que, pero ella misma está pasando por muchas cosas, ¿no? Ella misma está pasando por este plan. Ahora sí voy a hablar del final específicamente, porque hay dos momentos que son impactantes, ¿no? El primero es Herman dejándole el dinero en la mesa a Jacobo y diciéndole, aquí está como retribución y un poco más de lo que te debía haber mandado en su momento, pero pues por algún motivo no lo hice. El segundo es cómo lo toma Jacobo y cómo primero, después de rechazarlo, simplemente es decir, ok, voy a ir a vilpendiarlo, a dilapidarlo en el casino porque quiero perder. Él sabía que el número al cual él estaba apostando había perdido, y su idea es, aquí lo voy a poner y se va a perder. Y lo gana. Y lo gana. Es la paradoja. De que lo duplica, ¿no? Y entonces es, ok, ¿y qué haces con ese dinero? Entonces, si lo vas a reinvertir en la empresa, ¿quieres mejorar la empresa? ¿O simplemente quieres seguir en adelante? Y su forma quizás de expresar el cariño, el único cariño que atina a expresar es dárselo todo a Marta. Entonces volvemos a esta escena que se nos ha repetido varias veces en la misma secuencia de entrar, de abrir la puerta, de salir, y notas que ella no está. Y entonces te preguntas cómo lo tomó Marta que le haya regalado eso, porque el regalo que se dan entre hermanos, esta playera que decías, es hasta curioso que los dos se regalan lo mismo, ¿no? Como si fuera simplemente lo que se espera, ¿no? Ahí está, toma, diseño distinto, pero es la misma playera que te regalo yo a la que me regalas tú. Pero con Marta es distinto. ¿Qué siente Marta al recibir esto? ¿Y qué hace? ¿Por qué? Simplemente es no regresar. Es un no regresar como no quiero volver a vivir lo mismo y no voy a hacer nada, pero voy a estar en mi casa y ya no quiero regresar ahí. O es voy a tomar esta oportunidad para yo sí, ahora, viajar, conocer las cataratas o qué hace. Lo rico de esto es que además no se nos tiene que decir. Uno se queda pensando, uno se lo queda con este final abierto de decir qué ha sucedido, por qué las decisiones que se tomaron y cómo va a impactar a cada uno. Si los dos hermanos regresan a su normalidad, ¿quién es la que tuvo esta epifanía dentro de toda la película? ¿Quién se volvió el personaje central de alguna manera dentro de toda la película? Y resulta ser Marta. No sé si lo ven ustedes así. Sí, yo pienso eso, de que la vuelve. No, ella tiene una característica, es que ella nunca lo juzga y al mismo tiempo nunca te la dejan sola como para reflexionar sobre ella, cuando está como tan metida. Y cuando pensás, en el final, sin aparecer, sino desapareciendo, es donde más se vuelve protagonista. Eso es lo que me deja a mí. Para mí esto es un poquito más complicado, porque ese final, al menos a mí, da a entender cómo cada uno
acepta su soledad, o cómo hay formas para poder afrontarla, porque hay unos como Marta que digamos abren los ojos y tienen la valentía para salir del bucle y explorar cosas nuevas. Hay otros como Herman que digamos siguen en ese bucle, pero lo acepto, pretendo que estoy cómodo en ella, finjo que está bien y al menos digamos quizás con esa familia que tiene no está tan solo, puede acompañarla. Pero vamos a ser honestos y realistas entre todos nosotros. La gran mayoría va a terminar igual que Jacobo. Se va a quedar en el hermetismo, va a seguir en la rutina, no va a poner resistencia. Es como decía Calamar de Bob Esponja, tú cocinas la hamburguesa, tú me entregas la hamburguesa, yo le doy la hamburguesa al cliente, hacemos lo mismo por 40 años y luego nos morimos. La gran mayoría de nosotros va a acabar igual que Jacobo, en la rutina. Quizás es muy crudo esto, pero sí se deja entender esa parte. Pero no te dejes dentro de todo ese silver lining, justamente con el personaje de Marta, de decir, eventualmente puede pasar algo que si tú tomas la decisión, puedes salir del bucle. Porque tanto Herman como Jacobo regresan a sus realidades, regresan a sus rutinas, regresan a sus soledades, regresan a la frialdad de todo, pero es Marta a la cual se le da la oportunidad de salir y la toma, ¿no? ¿Y qué lo da? Un regalo, ¿no? O quizás simplemente le regala una rosa, o quizás ese pequeño acto de bondad, de todo, va a ser suficiente como para decir, aquí estás, ¿no? Tienes esta oportunidad. Yo creo que eso incluso queda fijo en la escena de la película, que es mi escena favorita de la película, que es esta Francisca Barreiro, que es la niña, que en su única aparición en el cine, Dios, me hace mucha ternura esa escena, aunque he escuchado que a algunos les parte de la risa por las expresiones, que es básicamente ella cantando Bicho Bicho de los Caifanes. Y no es que digamos esté vivo todo, o sea, se nota que está leyendo, digamos, del karaoke la letra, está haciendo sus gestos con respecto a la letra. De ven, bicho, bicho, yo me convertí, un cocodrilo soy. Y sí se nota mucho de quizás la tesis que tiene la película, de cómo cada uno afronta la soledad, o qué se necesita para poder salirse, digamos, aunque sea un momento de ese bucle. Sí, hay una, digo, yo no sé específicamente de quién es la canción. Acá, digo, es muy popular por un conjunto No, musical, es de digo. los es de los Caifanes, Sí, o al menos porque eso es acá, lo que tengo entendido. acá te dice que es de los fatales, digo, pero nosotros tenemos la tendencia de que, digo, es como cuando uno ve las canciones de Luis Miguel y que en realidad son de Manzanero Ah, y te sí, dice, sí es digo, de es como, sí es los fatales. Sí es los fatales, es de los, perdón. Error mío. gana, ganó Uruguay. No, digo, entonces, claro, es como que incluso es una canción, digo, que yo cuando lo escuché, digo, cuando uno la vuelve a escuchar, es una canción que genera un poco de cringe, porque aparte la canción genera un poco de cringe, por todo lo que dice, digo, incluso la primera parte dice, era la encargada del zoológico, pero parecía una modelo, es como una canción súper, muy noventosa. eh, entonces, claro, como la niña incluso lo empieza a cantar y uno pasa de esa cuestión tan de lo lineal, lo bajo, a básicamente ingresar a esa cuestión bien bizarra de la escena. A mí el plano, digo, que es el plano que está ahí, de los tres puestos juntos, básicamente observando como que estamos, y es como que te convierte la escena más sosa en el momento más hilarante de toda la película. Bueno, hilarante subjetivamente, porque honestamente no me estuve riendo en toda la película. Es que esto es un ejemplo de lo que se le llama humor seco o deadpan humor. Sí, Para que se ubiquen más, es más o menos lo que hace The Office. Es el clásico de Steve Carell gritando no. Pero es muy eh, raro, porque también mucha gente no suele entender este humor. Digo, repito, yo no le entiendo a este humor. Estuve casi con cara fría, igual que estos tres en toda la película, no me estuve riendo, pero
Creo que ya cuestión de que se le puede entender. Es que es humor seco. Sí, ya te digo, es como, a nosotros nos pasa, sí, pero nos pasa desde lo bizarro, ya te digo, acá es como que pasás a eso mismo, digo, estamos en esto y de la nada estamos cantando bicho, bicho, es como... Y después en realidad Herman cantando una canción de Leonardo Fabio, es como... Pero, y uno piensa, lo que pasa es que también uno piensa, digo, ya sea quien la vea por primera vez o que eso, pensás que de acá va a pegar una remontada con algo y en definitiva no, entonces es como también, digo, humor seco y un desahogo de, mira, y al final es como, no es nada, es simplemente, digo, un tiempo que te lo dan así como que para que respires y volvemos de nuevo. Y funciona, ¿no? Y funciona bien, además, decimos con esta canción de Leonardo Fabio al final, que es la misma canción que ella escucha y que por lo que entiendes, se escucha reiteradamente en su grabadora con su cassette de Leonardo Fabio. Y que si lo piensas, es una canción que, aunque a mí me gusta mucho, tal vez lo tengo que aceptar, desde siempre me ha gustado, es una canción muy poco melódica, si lo quieres poner así, ¿no? Sí, O sea, muy llana, muy simple, y que lo más que tiene son las melodías de la voz, ¿no? Más que tener atrás alguna orquestación, algo. Y creo que también sirve justamente para resumir la línea de la película, ¿no? Es una película que va lineal, pero que detrás te está contando mucho. Detrás te está contando todo y que no esperes el momento de explosión donde todo va a cambiar, donde todo va a ser. No, ¿por qué? Porque la vida es así. Y eso es algo que tiene bien interesante ese tipo de cine, ese tipo de ritmo, que pues, es un reflejo, es un snapshot, ¿no? Una pequeña foto, Un slice of life. sí, de cómo es sí. un día en la vida de estos personajes, ¿no? Un día, una semana, donde lo más representativo y lo más interesante que puede pasar es la visita del hermano, la visita a este lugar turístico y, y regresar, ¿no? ¿Cuántos Sí. no, cuántos no vivimos en algo así muchas veces, ¿no? Trata uno de salir, de hacer algo novedoso, de hacer algo distinto, pero también ahí vemos gente que estamos de alguna manera felices con la rutina, pero que no nos damos cuenta que tanto nos podemos hundir, incluso si seguimos en este bucle, ¿no? Entonces, a mí me Siempre, parece, sí, cuando te dicen no hay nada que perder, arriesgate. El tema es que, digo, cuando te dicen no hay nada que perder, arriesgate, la película es el claro reflejo del que no sé si me quiero arriesgar, porque no sé qué hay del otro lado también. Entonces, terminas como quedándote en esa. sí. Pero el ritmo es magnífico, lo que hacen esta dupla de directores, que siempre es curioso cuando tiene esos directores, ¿no? Saber qué hace cada uno, qué aporta cada uno. Ya nos contaron. Ya, ¿qué pasó con él? Esa manera de vivir, de ajuste de alguna manera de Bueno, es que lo que quería decir es que decían mucho de la dupla como tal de Juan Pablo Revela y Pablo Stoll, que, como dijo Valentina, trataban de llevar el cine uruguayo a nuevos niveles, porque vamos a ser honestos, Uruguay no tiene mucha tradición cinematográfica a comparación de sus vecinos. Quizás este hubiera sido el momento de hacer un boom que pudiera explotar a más. E incluso la premiación que tiene esta película, que ganó el premio de Un certain regard, o una cierta mirada en el Festival de Cannes, más el premio de mejor película internacional en los Goya, parecía alabar que precisamente con lo que es esta y 25 watts iban a explotar más, pero pues sabemos lo que fue el trágico destino, que Juan Pablo Revela se quitó la vida. No hay declaraciones oficiales, pero todo indica que sucumbió a la depresión. Y viendo esto y 25 watts, sí se puede ver que quizás esa soledad o ese sentimiento o esa enfermedad sí era parte de él. Pablo Stoll todavía sigue. Incluso lanzó un par de guiones que todavía estaba escribiendo con su amigo, que eran Hiroshima y 3, pero ninguno de los dos tuvo el éxito que se esperaba. O sea, él todavía sigue dirigiendo, pero ya está muy lejos de este nivel y también nos queda claro quién era el verdadero genio en esta dupla, lo cual
sí habla bastante de cómo quedó. Quizás lo que me hubiera gustado ver, o al menos espero que haya visto, es que de cierta manera esta dupla sí influyó, así como se influyeron de Kaurismäki, de Ackerman, de los hermanos Cohen, sí influyeron. Quizás no como ellos hubieran querido, pero sí lo lograron. Porque ese mismo año, un videoclipero llamado Fernando Einbecker puso a muchos novatos a hacer un proyecto en Tlatelolco, filmado a blanco y negro, un proyecto que todo el mundo auguraba iba a fracasar, porque es que tachaba de pretencioso, es que quieres evocar nostalgia y lo que quieras, y al final terminó ganando el Ariel y convirtiéndose en un referente para el cine mexicano moderno, que es Temporada de Patos, que es en lo personal mi película mexicana favorita. Pero hablamos justamente del eco, ¿no? Que puede tener este tipo de cine, este tipo de películas. A mí lo que me gusta es que, si bien Uruguay es un país con una tradición fuerte cinematográfica, o sea, no podemos decir más que una nominación retirada en los Óscares, por ejemplo, mejor película extranjera, que es otro tema para otra historia, pero aquí estás hablando de, como decías, del premio en Cannes, del premio en Goya, del premio incluso en los Arieles, en esa misma entrega, me parece que es, gana el premio. Y es totalmente merecido, y es lo interesante de ese tipo de que le pueden dar luz, ¿no?, en la película. Y pues obviamente esta película tener ecos o tener repercusiones no más en el cine del país, sino en el latinoamericano o incluso en el cine internacional. Vale, ¿qué se sintió, por ejemplo, no estar acostumbrados a ver este tipo de premios en Uruguay? No sé si el Ariel tal lo pero No, pero vos sabés que llama mucho la atención. Ya te digo, que estamos 20 años después y se está comentando. Incluso hace unos días se inauguró, están haciendo un par de inauguraciones con cuestiones. Bueno, obviamente estamos en una época de transición de política, entonces eso lleva a que determinados sectores, en específico, justo económicos, se está tratando como de darle un impulso, un último impulso, como para decir, y dimos todo para. Y el presidente de la calle Pou dijo algo así como que le pedía al próximo presidente, Yamandu Orsi, que dejara el presupuesto de $12 millones de subsidio. 12 millones es absolutamente nada, incluso para el presupuesto de Uruguay. O sea, nada. Entonces uno piensa, 12 millones. Y es cierto, nos pasa, en los últimos años que no hay filmes. Incluso el empleado y el patrón, si no me equivoco, es el nombre de la película que recibió una mención en Cannes, fue de las últimas películas que recibió una mención en Cannes. Y viniendo un año, donde se están haciendo, la Cinemateca Uruguaya, que es muy buena, está haciendo, la celebración y ha hecho varios eventos de celebración por whisky. Para eso mismo, para que no perdamos de vista que el talento siempre ha estado y que hemos tenido talento y que tenemos un talento. Coincido tal cual con lo que decía Auriel del tema de Revela y Stoll. Incluso y ahí haciendo la mención, se nos retira la nominación. Si hubiera esa nominación, si Uruguay lo hubiera logrado por un lugar en el mundo, fue muy entreverada, porque además técnicamente no era una película uruguaya. Seguramente lo hubiera ganado Indochina y nos hubiéramos ahorrado Indochina, creo yo. Pero claro, iba a quedar esa gestión de era una película argentina, no era una película argentina. Creo que lo estamos viviendo. Hoy leía de un ranking que hablaba de Orfeo Negro y no hemos vencido esa cuestión de Orfeo Negro compitiendo por Francia, y ahora Emilia Pérez compitiendo por Francia. Entonces, ya no es novedad. Inglaterra ganó un Oscar por película extranjera, por una película hablada en alemán. Y por Dios, exacto. te lo aseguro, Estados Unidos hubiera metido Past Lives en esa categoría. E incluso Australia nominó a Sheida, que es una película sobre una madre iraní, y la película está hablada en farsi. O sea, ya las reglas ya no importan. Así que yo creo que Indochina hoy en día sí hubiera entrado. Indochina era un lugar en el mundo, se llamaba, de la de Adolfo Aristarain. Pero incluso uno piensa, y Yo Capitano fue el otro caso, es una película enteramente, africana, que simplemente, entonces no es piensa, africana, es italiana. Pero el trasfondo, la historia es como la batalla de Argel.
Que esa debería jugar para Argelia, pero no juega para Italia. Ujú. Claro, y uno puede entender, a ver, cuestiones como lo que pasó con Zeta de Costa Gavras, porque era una cuestión, digo, muy puntual lo que estaba sucediendo entre Grecia, digo, que terminó compitiendo por Argelia, Costa Gavras siendo... eh, pero digo, eso lo puedo entender, pero digo, casos como Orfeo Negro, básicamente tomando una cuestión, digo, de Brasil, digo, Vinicius, el propio Vinicius de Moraes estaba fastidiado, y uno piensa, ¿por qué no se nos dio el permiso a Uruguay? Y capaz que hubiera sido un puntapié, uno lo piensa. Digo, O sea que la Sociedad de la Nieve debió jugar para ustedes y no para España. No, son temas Joel, distintos. Pero hablando vamos a del hablar. contexto, tratando de decir, vale, perdón, te quiero dejar Claro, terminar. Ajá. que tenía Termina. una esencia. Bueno, con la Sociedad de la Nieve, digo, yo tengo sentimientos muy encontrados con el tema de la Sociedad de la Nieve, pero también es una historia, digo, yo creo que todo esto también, digo, la Sociedad de la Nieve en realidad es la consecuencia de todo lo que se ha hecho mal, digo, a nivel de brindar apoyos, porque el talento lo hay, lamentablemente es que si tú no tenés a veces, digo, y no tenés, digo, el respaldo, es muy difícil salir incluso, digo, salir, y nosotros en Uruguay lo sabemos muy bien. 25 Watts incluso fue la película que lanza un poco a la fama a Daniel Hendler, que es el gran actor. Hendler ha hecho toda su carrera en Argentina, no lo niego. Incluso el Abrazo Partido, que es la película que después compitió por Argentina, no llegó tampoco a la nominación. La verdad es una cosa que me desilusiona porque para mí es un peliculón. Él gana el Oso de Berlín, gana el premio de Mejor Actor en el Festival de Berlín. Después vuelve y él tenía intenciones de seguir trabajando y él seguramente hubiera seguido trabajando si los apoyos fueran distintos. Entonces uno ahí ve de eso decir, y yo pienso, se hacen muchos acuerdos, porque acá hay muchísimos acuerdos con Amazon y demás. Creo que incluso la serie de Netflix de Senna, de Ayrton Senna, ha sido filmada incluso en el Palacio Legislativo, una parte. Hay sectores de acá de Uruguay donde ha estado filmado. Y eso es decir, se hace tantos acuerdos, digo, ya que se habla, digo, vamos a hacer un montón de acuerdos y demás para que se venga a filmar y esto y aquello. Y aparecen producciones, Vicio en Miami, digo, en el 2006 vinieron a filmar acá, La Rambla de Montevideo se ve, pero no se le brinda apoyo a la producción local. Entonces, en definitiva, lo que ocasiona es cosas como la Sociedad de la Nieve. Dar el respaldo a que, en efecto, venga alguien de afuera, ya sea, digo, Juan Antonio Bayona, en realidad Bayona se le dio hasta ahora una condecoración del Ministerio de Educación y Cultura. Que uno piensa es como que, digo, están dando el talento a alguien de afuera, que está bien, no considero, ya digo, a mí la verdad la Sociedad de la Nieve es una película que no me gusta para nada, lo digo, lo he dicho hasta el cansancio. Si la Sociedad de la Nieve tiene un hater soy yo, y si no, No, dos, hater, y si no es porque no. tampoco me Es una encanta. película que no me pasa. Perdón, y qué horrible Pero lo el ves en tema la de consecuencia. que ni siquiera se tuviera Bayona en la decencia de poner acentos uruguayos, son acentos argentinos lo que Sí, sacan. sí, porque solamente Enzo Bogrencic es uruguayo. El resto son todos actores argentinos. Entonces uno piensa es como que, digo, el uruguayo es muy patriota, y si el uruguayo justo, aparte, digo, la comparativa del uruguayo va a ser el argentino, y si justo todo sí le hacia más hacia Argentina, es como que, claro, es clavarte una daga en el pecho. Yo pensaba, está este film, estuvo todo, y creo que, digo, hasta el día de hoy es marcando un precedente, y Whisky marca un precedente, eso mismo, la infinidad de premios y el reconocimiento, también eso mismo de haber tenido un reconocimiento, digo, en los Goya, tener un reconocimiento en los Ariel, que es un reconocimiento digo, en parte de nuestro propio continente, y de los que hablamos nuestro propio idioma, que es muy interesante y es muy enriquecedor. Entonces, digo, tendría que haber sido una cosa para decir, vamos a seguir, digo, apostando hacia esto y vamos a seguir, digo, mostrando, digo, como Uruguay tiene. Pero que nos tengamos que congratular porque van las películas pequeñas a una sección X paralela de un festival. Es como, ¿por qué? Yo no digo que vamos a tener la industria cinematográfica y sé que está teniendo sus dificultades, lamentablemente, que tiene Argentina, o ahora lo que esperemos que pase con Brasil, que, digo, nunca ha logrado un premio Oscar. No creo, digo, que Einstein aquí vaya a conseguir algo, digo, pero que empiece ese boom de volver, digo, Fernanda Montenegro, ahora Fernanda Torres, de que se le dé, digo, la identidad, porque también, digo, se les da un determinado respaldo, digo, y de determinada cuestión. No estoy hablando tanto del dinero y demás, pero de respaldo de decir, bueno, estamos acá y en efecto queremos hacer que se muestre lo que hay, el contenido, y que vas promoviendo a que otras personas lo sigan haciendo. Digo, Revela y Stoll mostraron, digo, un indicio, y hay otros directores, y han habido. ¿Por qué no se puede? Entonces digo que me parece magnífico que estemos celebrando a Whisky con 20 años, pero que estemos celebrando algo que 20 años porque es el hito y no ha habido más, es un poco deprimente, por decirlo de alguna forma. Es un poco Piriápolis
digo, en el viajecito de los hermanos. Pero por lo pronto es celebrar, como lo estamos haciendo el día de hoy, que es una gran película, que dieron una gran película con Whisky, que no han tenido la oportunidad de verla, de verdad hay que ir a verla, hay que buscarla, es asequible. Bueno, ya el tema, siempre decimos que es más, ya lo más del otro tema. Obviamente queda claro que ganar un Goya tampoco es tema menor, más ganando la película argentina, porque ahí la de Avellaneda, que no recuerdo de Chile, pero Sí, creo que sí. era un año competido, creo. Entonces, Sí, ahora incluso nosotros tuvimos la noche los 12 lápices y demás, que a veces digo lo que tiene Whisky también es una cuestión de mostrarte sí la idiosincrasia uruguaya sin rozar la política. Y justo venía, esa cosa que le digo, viene de un año muy complicado. El 2004 fue un año muy complicado. Entonces incluso digo, sé que digo fue enviada como Oscar Submission. No culpo que no haya logrado digo la nominación o que no haya llevado probablemente promo y demás. Pero lo mismo, fue un año muy complicado. Eh, digo, me refiero a que veníamos de años complicados. Ese año justo fue como el año bisagra. Entonces digo, lo celebro más. Decir, muestra la idiosincrasia uruguaya sin necesidad de rozarte, digo, cuestiones políticas que más allá de que creo que incluso el cine latinoamericano siempre roza la política porque constantemente y es algo que lo apoyo y me parece excelente que suceda, independientemente de la ideología o lo que sea, pero que se muestre en definitiva el pensamiento político. Pero no lo hace, pero sin embargo te muestra eso mismo, digo, las expectativas y lo demás del pueblo, pero que uno puede conectar, una cosa que decíamos, es un lenguaje universal, y eso es lo más enriquecedor también que tiene. Les vamos a facilitar dónde pueden hallarla, y es que resulta que esta joya está en YouTube. Nuestra Está amiga en YouTube la tiene. Ajá. Y queremos agradecerle a Uruguay Underground por haberla subido. Y no solo eso, tiene una muy buena selección de cine uruguayo. Así que creo que este es un punto para poder indagar más en la cinematografía de este país, que nos ha dado cosas como La segunda mano de Dios, La mordida a Chiellini, El llanto por haberla cruzazuleado en fase de grupos. Sí, hay muchas cosas, ya te digo. Incluso, digo, si uno quiere mirar, digo, hay unos documentales muy interesantes, incluso de cómo se gestan las crónicas de campaña acá en Uruguay desde la perspectiva artística. Y uno ve eso mismo, a veces los directores de cine, porque uno sabe, digo, directores que no están trabajando. Cuando uno escucha a Todd Field, ¿qué hizo Todd Field todos estos años? Y hacía videoclips o comerciales. Bueno, a veces acá hay directores de cine que se dedican, digo, un poco a filmar las cuestiones de campaña y uno piensa de... El Uruguay es muy lineal, pero al mismo tiempo es muy entretenido de ver en ese tipo de cine. Y sí, está en YouTube, estuvo en Netflix hasta hace poquito, pero decidieron bajarla. Y eso que tenía reproducciones, digo, incluso acá en Uruguay la gente era como que ingresabas a la plataforma y veías, está Whisky. Era lindo, era interesante de ver, ¿no? Pero bueno, eso es lo que nos pasa con Uruguay y el cine. Así que no sé si quieren decir alguna reflexión final, pero que creo que ya hemos tocado bastante de la película y lo único que tenemos que decir es básicamente que la vean. Que vean cine uruguayo, busquen algo de Uruguay, no importa, el primer video que les aparezca ustedes véanlo. Bueno, aquí ya recomendamos a Uruguay Underground, está en YouTube, tiene una buena colección de cine uruguayo aparte de Whisky. Repito, es un buen punto para empezar. Que nos demos el tiempo de conocer la cultura uruguaya, o sea, de todo a todo. O sea, ya no digamos de visitarlo, que sería excelente, pero sí de reconocerles que hacen buen cine, aunque sea poquito hacen buen cine, que hacen muy buenas cosas. Los mejores alfajores son uruguayos, eso me queda eso claro. me gusta, ese espíritu me gusta, porque en eso tal cual. Y pues eso, que volteemos a este país hermano que tiene una cultura rica también, que tiene una historia rica y pues empezar por el buen cine, ¿no? Que hacen. Sí. Y también los invitamos también a quedarse en Cinescopia, a revisar nuestros demás programas y no se despeguen de nuestra sesión de Cine Club próxima porque vamos a hablar de la mejor película caribeña de toda la historia. ¿Cuál será? Vamos a ver. Quédense atentos. Cuídense, nos vemos pronto y sigan viendo mucho cine y visítenos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página oficial.
Nos vemos pronto. Un abrazo fuerte. Chao. Chao, chao.